porque, como bien hemos dicho todo el rato, no ha habido guerra. Esto ha sido, vamos a ver cómo queda el reparto. A eso voy yo, pero por eso cuando me refería yo a la extensión que forma ese eje, Kabul-Damasco, ¿vale? Porque ya digo, ahora mismo no sabemos lo que está pasando en Bagdad, y los alrededores y en lo que es Irak. Pero claro, que estamos hablando de que todo el centro de Oriente Medio, está muy bien decir que están en tribus, pero si luego se convierten en un enemigo... Por eso las declaraciones de este líder, además en la mezquita ayer, eran en ese sentido de decir, no vamos a hacer lo mismo. Y hay otro tema fundamental, que es el famoso control del petróleo. Es decir, al final ahí están rodeando con una gente que no sé si es la mejor del mundo, pero esto no es la primera vez que pasa, a Irán, que era, entre comillas, el gran enemigo. Fue para impedir, fue un acto de desesperación, de esa violencia y a su vez terrorista, para impedir que los países árabes reconociesen a Israel. Bueno, Jesús, pues buenas tardes, una tarde más aquí de conversaciones. Una tarde agradable, fría. Fría. Y esperemos que la calentemos un poco nosotros con nuestra conversación. Seguro que sí. Yo creo que hoy no podemos dejar de hablar pues del tema que está en todos los informativos y en toda la actualidad. La cuestión de Siria, que yo creo que sí queda para reflexionar bastante. Mucho. Porque ha sido una guerra que ha durado 15 años, pero que en 10 días ha acabado. No ha habido guerra en estos 10 días. Esa es la primera reflexión que yo haría. Es decir, leyendo desde el primer día el avance, decías, ¿dónde están los tiros? ¿Dónde están los tanques? Y no los veías por ningún sitio. Ahora empieza a descubrirse, creo que tardaremos todavía en saber todo, que esto ha sido una negociación política con muchas partes, donde el dictador se vio abandonado primero por Rusia e Irán, luego por su ejército y por su administración, y tuvo que huir en un avión que Rusia le ha dado. Pero es que no ha habido... ¿Cómo se ha organizado el tema? Yo creo que sí es importante. ¿Por dónde ha avanzado cada grupo? Que hay 3 grupos en este momento que son claves. Están los islamistas, que las declaraciones iniciales del líder de los islamistas ayer en la mezquita eran diciendo no queremos poner la Sharia, la ley islámica, queremos colaborar, queremos avanzar hacia el país, colaborar con todo. Vamos a ver, esto es un tema, estamos empezando el tema, Luego están Turquía, que creo que ha sido un actor muy importante en esta crisis. Turquía tiene un interés, tiene una frontera con Siria importante y tiene un problema también en Siria importante, que son los kurdos. Entonces, y Turquía yo creo que ha jugado muy fuerte. Y yo creo que hay otro que ha jugado mucho, que es Israel. A ver, Israel esto, sí, que te vamos alargando un poco, eras tú el que tienes que hacer la exposición, no yo. No, yo te dejo. Creo que Israel esto le viene al anillo al dedo, no lo siguiente. Quiero decir, el golpe a Irán de Israel indirecto a través de este tema es mortal. Irán pierde Líbano, la influencia de Líbano, pierde la influencia en Siria y pierde el camino para ir a sus sitios. La carretera, la autopista, las comunicaciones. De forma tal que Irán ha retirado a todo su personal, lo ha retirado de ambas partes. Y esto tiene otro perjuicio que están diciéndose ya, aunque en este momento no están, que son los hutis, apoyados por Irán. O sea, con lo cual, la jugada tiene muchos tableros, tiene muchas jugadas dentro. Después de este avance, como hemos visto ayer y hoy, Estados Unidos y Israel han bombardeado todos los depósitos de armas y químicos también, simultáneamente, para que no caigan en manos indeseadas, entre comillas, según ellos. O sea, se sigue jugando. Lógicamente, este tema, que yo creo que ha sorprendido, lo primero, a los que han llegado a Damasco, pues no tienen nada preparado. Se ha visto el desorden. A mí me impresionó la pobre periodista de televisión anoche, con los tiros por todas partes. Creo que corrió un riesgo, no sé si aplaudirla, o decir que fue peligroso y un poco insensato esa grabación. Yo creo que Almudena Ariza está acostumbrada, es una de las mejores periodistas que tiene nuestro país, y yo la escuchaba ayer también, cuando nada más llegar a Damasco, que le contaba, no, pero has visto las imágenes de la entrada en el palacio, y dice,
Acabo de llegar, no he visto ninguna imagen. He tenido que buscar meterme en el único hotel que tenía wifi para poder hacer la crónica desde ahí. Creo que es alguien que tiene experiencia para estar en esas situaciones. Yo creo que faltaba un actor en todo esto, que no se ha mencionado. La han mencionado al final con los bombardeos, que creo que es Estados Unidos. He dicho que al final Estados Unidos ahí... Claro, pero que en ese juego, que os apuntado... Pero es el que tenía en principio menos... Sí, el que tenía menos que jugar... Menos que jugar, pero juega. Pero Estados Unidos siempre juega. Con los islamistas... No podemos negar que jueguen. Y ahí entra un poco ese factor que ha sorprendido, ¿no? Cuando leía sobre todo a los medios de comunicación. Hemos pasado de gente, tú los has definido como yihadistas, se ha estado hablando todos estos días de rebeldes, de insurgentes... No, hay grupos muy diferenciados. Sí. O sea, es verdad que para entrar a explicar la amalgama de grupos diversos que hay ahí es difícil, ¿no? Pero la persona, la figura que ha prevalecido, ya digo, sobre todo en los medios de comunicación, que se ha hablado mucho eso de rebeldes, insurgentes, de la importancia de casi una dinastía. En Inglaterra, Estados Unidos y Francia, ese líder está considerado terrorista. Claro, pero por eso... Ya han dicho que van a levantarlo. Claro, lo van a levantar porque algo se ha negociado ahí. Es evidente que cuando tú decías que él decía que no se iba a imponer la Sharia o que se van... Yo he leído porque, vamos, antes de llegar a Damasco ya vi una entrevista de la CNN con este señor, y este señor ya decía que, bueno, que había cambiado de opinión, que era un señor que hay que reconocerlo porque tenemos la memoria muy corta, es un señor que viene de haber sido prisionero en Irak por los Estados Unidos, cosa que no deja de causar impresión, que ha estado 5 años en la cárcel, ha salido, ha vuelto a combatir y ha cambiado de opinión en estos últimos tiempos, porque es alguien que se va, que crean dentro de esa rama de Al-Qaeda que es Al-Nusra, es alguien que ha estado en Al-Qaeda. O sea, que no nos olvidemos lo que supone el 11 de septiembre y todo lo que ha traído después. Yo creo que en estas situaciones, más allá de lo que pasa todos los días, hay que levantar un poco la cabeza y ver lo que es el escenario. Es decir, el escenario que se queda ahora en Oriente Medio, por lo que sabemos, porque evidentemente, como tú bien has dicho, hay que ver cómo se acaba de configurar esto, porque esa oposición no es una oposición, ese líder no es un líder que controle todas las divisiones y todo. Está el tema kurdo, que es un tema importante, recordemos, un tema que apoya a los Estados Unidos. Turquía. Claro, pero que a los kurdos los está apoyando los Estados Unidos. En contra de Turquía. En contra de Turquía, que además ha sido su aliado durante mucho tiempo, pero que sabemos que tiene unas excelentes relaciones con Putin. Porque Turquía ha aprendido, Erdogan ha aprendido a jugar a todas las cartas, desde su golpe de Estado, el que le dieron o el que dio, que no quedó muy claro quién había dado a quién el golpe de Estado. Ahí había muchos factores. Yo digo que el factor Estados Unidos es fundamental. Y que las declaraciones de este señor en CNN diciendo que él va a admitir a las minorías, que no van a atacar a ninguna minoría, que lo único, pues bueno, que no van a poder ejercer sus derechos como ciudadanos, que van a tener que pagar impuestos por tener otra religión. Nos estamos olvidando de algo que yo antes de ayer me llamaba mucho la atención. Es como una dictadura, de repente también se cae porque le fallan los sustentos. ¿Qué le falló a los sustentos? Lo he leído. Hay un tema, la corrupción en la administración siria era de tal nivel que incluso había pasado a otro estadio, que es preocupante cada vez que hablamos de estos temas, que es el narcotráfico. Se había convertido en un agente importante en el narcotráfico con los países árabes desde Siria, pero importante, de drogas, muy importante. Claro, porque al final... Y segundo, el ejército, y ya sale la información, está vendiendo las armas a los llamados insurgentes, a los opositores, le estaba vendiendo las armas. O sea, era corrupción y un desplome que ha pasado en muchos estados dictatoriales, y que de repente... Son estados fallidos, pasó en Irak. Fue lo que pasó en Irak cuando y yo lo que espero que ahora hay que mirar a un país que fue y que sigue siendo un tema desastroso, que es Libia. Espero que no suceda lo mismo que ha sucedido en estos últimos 12 años en Libia, el desastre que es, sin nadie mandando, destrozando el país. Pero claro, hay otro tema que tiene Turquía, que no podemos olvidarlo. Hay 3 millones de sirios en Turquía, que van a ser una fuerza de Erdogan muy importante en la vuelta a la normalidad, que va a ser muy lenta. De momento, en Damasco hoy no hay ni internet, no hay ningún medio de comunicación. Claro. Eso va a evitar mucho claro, pero que nos enteremos de cosas que están pasando. Y no nos olvidemos, tú hablas de los 3 millones de sirios que hay en Turquía,
¿Y que hay 1 millón en Alemania? 1 millón en Alemania y otro millón en Líbano. Que es un factor también muy importante en Alemania. Sí, y 1 millón en Líbano. Ayer las primeras manifestaciones así En más Alemania. abiertas fueron en Berlín, Sí. porque mucha gente se movilizó. Hay un Yo millón. lo que iba con el tema, sobre todo salir de esto de Estados Unidos y de esa referencia del 11 de septiembre, es que si vemos el Oriente Medio que tenemos hoy, después de la guerra contra el terror de Bush, en esta perspectiva tenemos un Oriente Medio mucho más radicalizado que el que había al principio. Y mucho más cambiado ahora, de mi punto de vista, Israel va a hacer, y yo creo que la clave es Israel, ¿eh? Yo sigo de, Sí. que hay jugadores como Turquía, como todo lo que queramos, pero que Israel es el que está diseñando dejar limpio esa zona de enemigos. Claro, lo que pasa es que no sé hasta qué punto... ¿Cómo va a conseguirlo? Pero es limpio de enemigos dejar... Porque claro, te digo, llevamos... A ver, ¿cuál eran las fuerzas mayores? Vamos a analizar cuál era la fuerza y cuál era el peligro. Pero se ha disminuido el poder de Irán. Sí. Y de la rama chií, digamos, de todo el régimen eso. Pero estamos poniendo a los salafistas... Rusia va a abandonar las 2 bases que tiene en Siria al tiempo. ¿Tú crees? Sí, está planteado. Yo creo que no se va, que de Tartus no se van. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que ese tema... Eso no sabemos todavía. No sabemos. Yo creo que aquí ha negociado todo el mundo. No, esto acaba de empezar la negociación. Y creo que esa es otra guerra que hay en otro tablero. Hay un tablero que es el... Acabo con Siria, pierdo, no, me pero quedo sigo con la fuerza. Y luego contra Ucrania. La otra fuerza era Irán. Irán tenía, en esas fuerzas nada más preparadas militarmente, había 60.000 personas armadas entre Líbano y Siria. 60.000, no era un ejército. Eso también se ha bastante, ya el ataque primero israelí, Líbano y esto después, ha también desarmado. Hay un cambio en la zona brutal, que todavía no sabemos. A ver, nos queda por saber muchas cosas, pues esto acaba de empezar. Lo primero que pactaron fue la salida del dictador. Sí, evidentemente. Eso suele ser lo primero que se negocia, porque bueno, hay una serie de... Pues imagino que Putin tenía sus compromisos también ahí, y eso se ha hablado. Por eso digo yo que yo creo que ahí se han sentado todos, digamos, en una misma mesa, aunque sea a 2 bandas, a 3 o a 4, y han estado pactando. Y le han dicho al... Claro, que esto no fue tomado por las armas, vamos a ver, esto ha sido... No, esto ha sido un paseo militar, un paseo militar que los coches no daban para llegar antes a Damasco, porque era un camino muy largo. Claro, pero casi un paseo militar en un sitio que llevaba 13, 14, 15 años en guerra. No, con 500.000 muertos y 7 millones, y 7 millones de refugiados. Que nadie se puede creer que se acabe en 15 días una guerra que lleva 15 años. Es que eso no tiene sentido ninguno. Por eso yo creo que todo el mundo ha negociado y cada uno tiene esto. Empezado por ahí. Y la última semana que estuvimos hablando, lo sacamos a colación cuando hablamos de Ucrania, al final de la última conversación, porque yo creo que esto también tiene que ver con Ucrania. Es decir, yo creo que en este juego Putin cede Siria y a Putin le van a ceder terreno en Ucrania. Se lo va a ceder Trump cuando llegue. Yo creo que se está jugando eso. Se está hablando ya de eso. Yo creo que eso se está jugando. Se está hablando. Se está ahora, Putin ha quedado tocado también, hay que decir. Yo creo que ha quedado tocado aquí. Y es lógico, no se puede mantener... Claro, no se puede estar en todos los sitios. Lo que decía es que yo creo que... Sobre todo un país como Rusia, que no es Estados Unidos, evidentemente. Ahora queda un eje, por llamarle de esa manera, porque Irak, que se nos ha olvidado hace mucho tiempo... Las circunstancias, está ahí. Pero las circunstancias en las que está, nadie sabe muy bien cómo está aquello. El problema es que se nos queda un eje entre Kabul, Damasco y Bagdad, si queremos poner los 3, en unos sitios donde en principio no manda nadie, en muchos sitios. En Kabul mandan los talibanes, pero son los únicos, yo creo, que se han alegrado de que este señor, que es que no me acuerdo el nombre, Jolani o algo así creo que es, pero sí, son nombres complicados, no lo sé. El nuevo líder, digamos, de Siria, que ya veremos lo que dura, pero el primero que ha salido hablando públicamente, se está montando un eje salafista de esta manera, ¿vale? Con la situación de Irak, que es muy peculiar, porque allí está un poco la situación de Libia que tú explicabas antes. O sea, que hay un poco de guerra entre jefes, que eso puede acabar sucediendo porque Siria es un país muy grande también. Es decir, en esos países, mientras que no sean regímenes, por llamarlo de esta manera, o musulmanes o extremistas, con un régimen duro, es difícil porque salen señores de la guerra con factores, como has apuntado tú muy bien, el tema de la droga. En Afganistán ese tema es fundamental, ¿vale? Entonces, ahí hay una negociación, digamos, de Estados Unidos, después de toda la que ha montado Estados Unidos después del 11 de septiembre, con ese eje, de tal manera porque Estados Unidos hay que recordar que tiene bases allá al lado también. Sí, unas cuantas. Entonces, claro,
Y hay otro tema fundamental, que es el famoso control del petróleo. Es decir, al final ahí están rodeando con una gente que no sé si es la mejor del mundo, pero esto no es la primera vez que pasa, a Irán, que era, entre comillas, el gran enemigo. El gran peligro. Era el gran peligro. Por la bomba atómica, ¿no? Vamos a hablarlo también con toda claridad. Sí, pero que los que están alrededor son a los que hace 15 años se les decidió hacer la guerra contra el terror porque era el fin del mundo, porque los yihadistas, todo el mundo le teníamos mucho miedo a los yihadistas en Europa, los atentados que ha habido, y ahora esa es la gente a la que está poniendo Occidente al frente. Porque ahí Rusia sí se puede lavar las manos y diría, oiga, yo controlaba al Assad y tenía este sitio Al-Assad, controlado. Además, sus enemigos eran los salafistas, claro, enemigos de Al-Assad y de Rusia. Pero que estaba luchando contra ellos, porque hay otro factor. Y de Rusia. Rusia yo creo que está jugando el factor Ucrania y hay otro factor importante que es Georgia. Pero a Rusia ya le pasó antes. El tema de Rusia, la guerra de Ucrania le está pasando factura, como debe ser, económica y de capacidad. Nagorno-Karabaj, que era un conflicto eterno que duraba 20 años, se arregló en 2 días con una intervención en contra de Rusia. En contra de Rusia. Pasó no fue para los armenios, sino para en contra de Rusia, que tenía fuerzas allí desplegadas. Ahí ya fue la primera pérdida militar rusa reseñable. Esta es más importante, evidentemente. Yo estoy leyendo, como digo esto, vamos a tener mucha información en el futuro. Ahora estamos oliendo, casi oliendo, de que el Assad primero fueron Turquía y Rusia los que dijeron que ya no podían seguir apoyándola, que no iban a bombardear ni iban a intervenir, que no podían. Eso, claro, eso le hizo ir a ver qué fuerzas tenía él. Y vio que no tenía, que se estaba cayendo el edificio por todas partes. Entonces, ahí empezó la negociación. ¿Cómo se hacía esto de la forma menos? ¿Y quién iba a cada sitio? Porque, claro, si tú miras los mapas de Siria, están muy repartidos. Claro. Están muy repartidos. Todavía queda por definir, porque, como bien hemos dicho todo el rato, no ha habido guerra. Esto ha sido, vamos a ver cómo queda el reparto, que no ha sido con guerra en este momento, ha sido 15 años de guerra, y tenían zonas de influencia parapetadas, que era Idlib, que era... Pero esto, ¿cómo va a ir evolucionando? Pues yo creo que todavía no lo sabemos. Y probablemente no lo saben ni los mismos que están en la mesa de negociación todavía. No, yo creo que no, que ahí la intención que tienen por lo menos los de la mesa es vamos a cambiar el tablero, o sea, pues eso, el que sostenía, digamos, al régimen, que en este caso sobre todo era Rusia, ya no lo puede sostener, lo deja caer y a partir de ahí a ver qué sucede. Hombre, yo creo que intenta coger más trozos y... El bombardeo de hoy de Estados Unidos y de Israel, que han sido 2 distintos y muy potentes, es decir, estamos aquí. Yo creo que ha sido un aviso de decir, vamos a ver, que nosotros contamos también. Claro, lo que pasa es que yo creo que han contado, lo que pasa es que ha llegado su momento en el que han dicho, pues ahora vamos a eliminar todo esto porque es una evidencia que han jugado en este escenario. Porque Israel, como bien has explicado tú, tiene su parte de beneficio porque corta la conexión iraní, digamos, que le podía atacar más. Y con Líbano. Claro, por eso. Que es su frontera. Corta ese espacio, deja a Hezbollah solo, diezmado y en la peor circunstancia yo creo que casi de su historia, con lo cual, con un Irán que no le puede apoyar, pues digamos que... Y vamos a decir otra que a lo mejor otro día tenemos que hablar de ella. El resto de los países árabes guardan silencio. Pero no solamente en este tema, guardan silencio en el tema Líbano, en el tema de Gaza, silencio, alguna declaración para la galería, pero silencio en las actuaciones, lo demás. Sí, a mí me parece un tema importante, porque es verdad que estos días se habla de estos actores, pero falta ese actor que sería Arabia Saudí, con el dinero de Qatar y los demás conglomerado, pero que yo creo que ellos en parte sí tienen que estar, en parte preocupados. Es decir, hay un desarrollo, ¿vale? Ellos tienen el amigo estadounidense, que es el que les protege. ¿Vale? En el caso, me pasaba ahí, pero te pueden dejar caer igual. En el caso tienen más dinero. Tienen dinero, tienen una cosa que es el petróleo, que es muy importante a la hora de negociar con Estados Unidos y que Estados Unidos lo necesita. Pero esa extensión, es
de regímenes salafistas. Lo necesita más China que Estados Unidos. Y Estados Unidos es autosuficiente en ese tema. Negocia con él. Otra cosa es que negocia con él, pero es autosuficiente. El único, ¿eh? El único. Pero no creo que Estados Unidos quiera dejar que China influya con Arabia Saudí. No, China sabe que este no es su conflicto de momento y por hoy. Hasta ahora no ha jugado a esas cosas. Por ahora no le ha hecho falta. Pero ahí hay quien dice, muchos comentaristas y personas, incluso algunos políticos, que el ataque de Hamás contra él, que fue insólito y de un tamaño que no hay que olvidarlo, mataron a 2.000 personas en una noche, y más a los rehenes, pero más a 2.000 personas, fue un acto de desesperación de esa violencia y absolutamente terrorista, para impedir que los países árabes reconociesen a Israel. Que llevaban tiempo haciéndolo. Pues iba a haber una avalancha. Quizá no midieron bien. Yo creo que probablemente el efecto sea exactamente el contrario. Yo creo que el silencio de los países árabes desde que empezó la guerra es terrorífico. Es decir, hacen de mediadores de las sedes para mediar, pero no hay mensajes, no hay ni una amenaza para decir, oye, vamos a defender a nuestro... Más bien da la impresión de lo contrario. Más bien da la impresión. Ese es un tema que... Claro, a lo mejor esto tiene que ver también a eso me con refiero, todo eso. Por eso, pero que a toda esa... Porque estamos hablando de todos los países árabes que estamos hablando, lo que es la península arábiga, ahí, la parte de, digamos, de Arabia Saudí, toda esa parte, al final esos son unos regímenes que son monarquías, ¿vale? Teocráticas. Monarquías teocráticas, sí, pero que ese movimiento que están existiendo, que yo te decía tanto... que es que el sistema es el mismo. O sea, en Afganistán los americanos se van y pactan con los talibanes, no se ha hecho público todavía, pero fue una evidencia. Pactaron con los talibanes, les dejaron que se quedaran los talibanes, se fueron y ya está, y les dejaron que se quedaran. Hasta equipos militares. Y pactaron las negociaciones de, mira, mientras que no hagáis esto, esto y esto, os vamos a dejar en paz porque esto nos ha costado mucho dinero y aquí ya nos interesa estar. Y lo mismo tiene pinta de que ha pasado con Siria, pero que todos esos movimientos pueden provocar movimientos en los otros países. Entonces, es una forma de decirle a Arabia y a todos estos, si no os apoyamos nosotros, en el caso de Estados Unidos, esto puede suceder lo mismo a vosotros. Por supuesto. Claro, entonces, sí, tenéis mucho dinero, tenéis el petróleo, pero si no tenéis el apoyo militar de Estados Unidos, pues puede haber otra revuelta, otro grupo insurgente. Hay que recordar que el señor este que va a gobernar en Siria es nacido en Arabia Saudí, inmigrantes, sus padres eran sirios y tal, pero es un señor que nace allí. O sea, es un caso muy similar al de Bin Laden. No se quiere hacer las comparaciones ni las van a hacer en los medios de comunicación. No viene de una familia rica, no es el caso similar, no es el caso de Bin Laden. Pero sí que digamos que el salafismo lo ha mamado en Arabia Saudí, no en Siria, porque sus padres fueron inmigrantes, se fueron a vivir allí a trabajar, como tantos inmigrantes sirios en esa época. Y él ha tenido ahí, pero el salafismo lo ha cogido de allí, por eso entró en Al-Qaeda y por eso. O sea, que hay que saber de dónde viene la gente y saber con quién estamos hablando. Es decir, cuando lees en los medios de comunicación, pues eso, que es que la oposición, que los rebeldes, que sí que está claro que Assad se hace un dictador, pero no sabemos si lo que viene no es mucho peor. No lo sabemos todavía. Claro, que son los mismos que hasta el otro día tienen un califato. Se han cambiado el grupo, pero son los que hace poco declararon un califato en Alepo. Hace poco, hace 5 años, 4 años. No, y las matanzas que hicieron. Claro. Por ejemplo, se lo pregunten a los zaheríes y a otras minorías religiosas que hicieron con ellos en Siria, durante la guerra, y a otros muchos más. Ese peligro existe, sin ninguna duda, y yo creo que es donde ahora se está debatiendo cómo, por eso las declaraciones de este líder, además en la mezquita ayer, era en ese sentido de decir, no vamos a hacer lo mismo, no vamos a hacer lo mismo, esto hay que esperar. Claro, pero que son ahora está en juego... Son declaraciones que hicieron también los talibanes, nada más que pactaron. Que esto nosotros vamos a admitir, y ya sabemos que a las mujeres no las dejan salir de casa, bueno, lo de siempre. Lo de siempre. Que son sus normas, y es que, o sea, más allá de que las podamos compartir o no y entenderlas o no, pero es como ellos lo entienden. Entonces, toda la gente que está ahí, ya te digo, yo no sé, o sea, yo veía a la gente ayer celebrarlo, vamos, iba en Berlín o otros sitios que hemos visto. Hasta en Madrid. Hasta en Madrid, y dices, bueno... Y aquí no hay tantos. Esta gente, yo no sé cuánta gente de esta tiene pensado volver. Porque claro, es un país que, como tú bien dices, primero a ver cómo se organiza políticamente, porque el caso de Irak... ¿Y de qué van a vivir? Porque el informe de la ONU es que el 90% de la población que vive en este momento allí, no los que van a regresar, están con necesidades de comida. Claro, la reconstrucción. La reconstrucción. La reconstrucción, ¿y quién la va a pagar? ¿Y quién la va a pagar? De Siria. La de Afganistán, ¿quién la está pagando? La de Afganistán. Como no sea con la heroína... No hay... No sabemos cómo se está pagando la reconstrucción de si es que se hace reconstrucción.
Es decir, porque claro, si dejas a gente que se divide en, No, en Afganistán tribus... ya no existe ahora informativamente. Sí, Ya- pero, ya- pero aquí hay gente viviendo. pero hay gente viviendo. O sea, aquello Pero tiene digo, que seguir pero evolucionando. está, Nadie no lo va a contar. pero ya no está en el, en el Claro, escaparate. pero ese eje se está formando. Sí. Hay un eje ahí, Sí. entre Kabul, Damasco ahora, y estamos hablando de todo el centro de Oriente Medio. O sea, el territorio es inmenso. Bueno, la otra postura que dicen algunos que esto va a cambiar, precisamente, es para cambiar todo eso, que va a una dinámica para hacer desaparecer todo eso. Eso es una postura. Claro, no, pues no sé qué va a hacer desaparecer porque, claro, si se van, digamos que si van conquistando gobiernos, aunque tengan que ceder, si van conquistando gobiernos, están ganando un espacio. Es decir, porque esto no es la primera vez que ha pasado en la historia, que No, para pero- eliminar un enemigo hemos acabado creando otro. Porque hay que ver de dónde viene Irán, que Irán no viene por... Hombre, recordamos al Shah. Claro, por eso, que es que... Y a los ayatolás. Claro, ¿y Claro. quién apoyó a...? ¿Y desde dónde hicieron la guerra? ¿Quién apoyó la revolución de...? Claro, es que la revolución de Irán la apoyó Occidente. Hay quien dice que ese fue el mayor error de Estados Unidos. Uno porque- más. Pero es el mayor por el tamaño de Irán, porque le hizo entender a muchos árabes que no eran de fiar. Hizo entender a muchos árabes que no eran de fiar. Eso, hay bastantes escritos sobre ese tema. Claro, a eso voy yo, pero por eso cuando me refería yo a la extensión que forma ese eje, Kabul-Damasco, ¿vale? Porque ya digo, ahora mismo no sabemos lo que está pasando en Bagdad y los alrededores y en lo que es Irak, pero claro, que estamos hablando de que todo el centro de Oriente Medio, que está muy bien decir que están en tribus, pero si luego se convierten en un enemigo, porque tú Oye, dices... que estamos hablando de una población probablemente de 200 millones de personas. Claro, es que Estamos hablando de una población de más de 200. Claro, cuando tú dices que Israel ha ganado, o sea, que ha ganado, es verdad que puede ser un... No, que digo que ha movido Las piezas del y de tablero. momento ha conseguido ventajas estratégicas. Claro, pero que esa ventaja estratégica que ha conseguido ahora, vamos a ver esos enemigos que se Puede- quedan ahí, eso puede- a ver si es que esos enemigos, esos 200 millones de personas, van a ser más enemigos, porque digamos que dentro del contexto anterior ya estaban negociando, como bien has dicho, hemos visto los acuerdos que se han hecho con Qatar, con Marruecos, con esos países árabes que no dijeron nada con el genocidio de Gaza, esos que no han dicho nada, esos ya tenían, digamos, estaban asegurados, tenían su influencia de Estados Unidos, por eso iban a llegar a un acuerdo, por una cesión, por presiones, por esos acuerdos. Estos nuevos regímenes no creo que vayan a salir a decir, porque son distintos. Es que todavía no sabemos quién va a mandar. Es que todavía no lo sabemos. ¿Quién va a mandar en Siria? No lo sabemos. Sí, pero que es un caldo de cultivo, de todas Sí. las formas. Sean fuera quien mande en Siria. Eso, en Afganistán ese que se nos ha olvidado, que no sale estos días. En los medios de Ese ya no comunicación. está. ese ya- Claro, pero que Siria, Lo hemos perdido del... Afganistán y Irak, que están al lado, de eso no se habla. Pero esos dos, ya sabemos cómo están. Y pueden estar 10 años en revueltas en esto. Pero que la historia nos ha demostrado que cuando eso se queda así en ese magma, acaba saliendo algo. Que lo de Libia tampoco está resuelto de momento. Es que tú has puesto el mejor ejemplo de Tampoco todo. está resuelto. Después de 12 años no está resuelto, todo lo contrario. Claro, y pueden tardar otros 20, pero lo que salga de ahí será mejor, seguro que, vamos, no sé, espero que para la población de Libia sí, pero será mejor que Gaddafi o no. No, para el mundo no tiene por qué, dependerá de lo que salga, pero no tiene pinta de que va a salir nada bueno de conflictos, de guerras, de señores que... De señores que feudales. Señores feudales que se dedican a matarse entre ellos y estamos como en la Edad Media hasta que salga uno, porque esto ha pasado siempre, en el que gane a todos en la batalla. Hombre, y los emigrantes que desgraciadamente les toca pasar por Libia, las cosas que cuentan son terroríficas. Son un poco terroríficas. Por eso te digo que es verdad que es un tema que va a dar mucho que hablar en las próximas semanas y meses hasta que se haga otra vez el apagón informativo con Afganistán. Esas cosas de los apagones informativos, tú hablabas ayer de las noticias falsas, las fake news, de la manipulación informativa. Primero de las noticias falsas, que es muy importante. La manipulación informativa ya para mí ya empieza a estar en toda la política porque todo es relato. Y eso ya empieza a ser una manipulación. Pero más grave en las fake news, además, que las vivimos en Valencia. Estuvieron personajes que están en la televisión y que siguen en la televisión diciendo auténticas mentiras, desmostrables que eran mentiras, y siguen ahí, y siguen ahí. Sí, eso Siguen ahí. tendremos que hablar otro día de esto. Bueno, Jesús, pues si te parece lo dejamos aquí. Muy bien, sí. Venga, pues hasta otra.